El infierno ni que la chingada. El infierno está aquí merito. Fernandito tenía 5 años y fue asesinado por una deuda de 1,000 pesos. Me cae que esta vida y no chingaderas es el cabrón infierno. Estudiantes de EduCem en Pénjamo. En Pénjamo, Guanajuato, la imagen de una universidad como centro de aprendizaje se rompió de la forma más brutal posible. En el campus de EduCem, un grupo de estudiantes de criminología decidió jugar a ser verdugos y o algo peor. Entre risas y comentarios cínicos, capturaron a un pequeño gato callejero. Se dice que esto era parte de una práctica escolar y que estaba según siendo supervisado por un maestro. Lo amarraron con fuerza. En su cuerpo, enredaron pirotecnia. Una estudiante, vistiendo bata blanca, se inclinó sobre el animal. No hubo compasión, ni duda, ni asomo de humanidad en los que estaban presentes. Solo la certeza de que estaban a punto de presenciar algo que los uniría en una complicidad manchada de sangre y pólvora. Cuando encendieron la mecha, el sonido de las risas se mezcló con el silbido del explosivo. Un instante después, la detonación. Un chasquido violento, una nube de humo, el pequeño cuerpo sacudido en el aire antes de caer de espaldas, inmóvil, con un humo tenue escapando de lo que quedaba de él. No hubo gritos de horror, solo una frase que quedó e impactó. O salemos buenos criminales o buenos criminólogos y ja, las imágenes comenzó a circular. No tardó en llegar a redes, donde colectivos de protección animal y ciudadanos horrorizados empezaron a exigir justicia. No era una leyenda urbana ni un rumor. Las imágenes mostraban con claridad el rostro de al menos una persona y el uniforme académico que confirmaba el lugar del crimen. La presión fue inmediata. Sin embargo, en lugar de dar la cara, la institución reaccionó como un animal herido. Cerrando filas, protegiendo su imagen y restringiendo su cuenta oficial de X, ningún comunicado claro al momento de escribir esto, ningún deslinde inmediato. Silencio y control. Afuera, la indignación crecía. El hecho no ocurrió en una fiesta ni en un evento especial, sino dentro del propio espacio universitario, un sitio donde se supone que se forman profesionales de la justicia. El contraste era insoportable. Futuros criminólogos practicando, no el análisis del crimen, sino su ejecución. Hasta el momento, la identidad de los responsables no ha sido oficialmente confirmada. Las autoridades estatales han abierto una carpeta de investigación. Este caso del maltrato animal es un delito que podría llevar a cárcel. La gobernadora ha condenado el acto públicamente, pero aún no hay detenidos. Mientras tanto, colectivos como Gático se han dedicado a recopilar información de manera anónima para dar con los responsables. Afirman que no se trató de un acto aislado, sino de un síntoma de algo más profundo. Una cultura de impunidad y morbo que, en los últimos años, ha permitido que casos similares se repitan en Guanajuato. El episodio más cercano en la memoria fue en Xichú, otro municipio de Guanajuato, donde durante una fiesta patronal amarraron pirotecnia a varios gatos. Allí también se abrió una investigación y allí también, hasta ahora, nadie ha pagado. La historia del gato de Pénjamo es más que una anécdota de horror. Es un espejo sucio que muestra lo que sucede cuando la violencia deja de impresionar y se convierte en entretenimiento. ¿Tradiciones? ¿O maltrato animal? Si el maltrato animal puede disfrazarse de tradición y de fiesta, basta mirar lo que ocurre en algunos pueblos, como en Campeche. Allí, en una celebración reciente, la piñata no estaba llena de dulces ni juguetes y sino de vida. Iguanas y serpientes vivas fueron encerrados dentro de figuras de papel y cartón, colgadas en medio del festejo como si fueran simples adornos. En un rincón del estado, entre música, risas y serpentinas, la fiesta escondía un acto tan macabro que convierte cualquier alegría en pesadilla. Era un festejo popular, de esos donde la piñata suele ser el centro de la diversión infantil.
Pero en esta ocasión, en lugar de caramelos, dentro se agitaban cuerpos vivos, respirando con dificultad, atrapados en la oscuridad. No había confites, sino animales sofocados por el calor, el ruido y el miedo. Los gritos y la música, para ellos, no eran parte de la celebración, sino el anuncio de que la muerte estaba por llegar. La piñata se colgó y la gente hizo un círculo. Niños y adultos esperaban con ansias. El palo reventó la superficie, y cada impacto era un estallido seco que hacía crujir el cartón y los huesos de lo que se movía adentro. No importaba si el animal chillaba o intentaba escapar. Cuando por fin la figura se abría, no caía al suelo para ser liberado, sino para ser rodeado por manos ansiosas de terminar el trabajo. La escena se repetía una y otra vez, como si se tratara de un ritual aprendido. No se trata de inocencia perdida, sino de una crueldad consciente, de una costumbre podrida que convierte un símbolo de alegría y unión en un ataúd colgante. Cuando el caso llegó a redes sociales, el repudio fue inmediato. Pero también dejó al descubierto una verdad incómoda. En ciertos rincones, la vida de un animal vale menos que una risa o una distracción momentánea. Y mientras no haya nombres, arrestos ni castigos, la sombra de esas piñatas vivas seguirá balanceándose sobre las fiestas, esperando el próximo golpe. El caso de Fernandito. Fernandito tenía 5 años y fue asesinado por una deuda de 1,000 pesos. Eso vale la vida de un niño. Prestamistas se lo llevaron como garantía. Lo ataron. Lo obligaron a comer en el suelo. Lo maltrataron por una deuda de su madre. Si hace unas semanas en Celaya alguien se atrevió a decir en vídeo me cuesta 2,000 pesos que te desaparezcan, hoy en Los Reyes La Paz la vida de un niño quedó tasada en menos. 1,000 pesos. 1,000. Lo que debía su madre. Fernandito tenía 5 años. Vivía con su mamá en la colonia Ejidal El Pino, municipio de La Paz, en Estado de México. El 28 de julio, 2 vecinas fueron a cobrarle a la madre un préstamo de 1,000 pesos. Al no recibir el dinero, se llevaron al niño como garantía. Un hombre las esperaba en la esquina. Se lo llevaron a su propia casa. Ahí lo retuvieron. La madre tocó puertas. Fue al DIF municipal, a la policía, a quien quisiera escucharla. Volvió varias veces a la casa de esos vecinos para ver a su hijo. No la dejaron pasar. No la dejaron hablar con él. El 4 de agosto presentó la denuncia formal. Recuerden que esto pasó el 28 de julio, o sea que duraron 7 días. Ese mismo día, al entrar al domicilio, las autoridades encontraron a Fernandito muerto, oculto entre sábanas y bolsas. Vendado de los ojos, maniatado, con señales de golpes. La necropsia habló claro. Traumatismo severo en la cabeza y fracturas. Los 3 implicados Carlos N., Lilia N. y Ana Lilia N., madre e hija y un hombre de la misma familia, fueron detenidos. Primero quedaron vinculados a proceso por desaparición de personas y con prisión preventiva. Después llegó una segunda orden de aprehensión en reclusión por secuestro que causó la muerte, un delito que puede sumar hasta 140 años de cárcel. El procedimiento sigue abierto. Mientras tanto, el sistema se mostró roto. El director del DIF de La Paz renunció en medio de la tormenta. La presidencia exigió cambios en la fiscalía. Y en el juzgado de Nezahualcóyotl, Nezabordo, ocurrió otra grieta. En plena audiencia, removieron a la abogada Gloria Fabiola Villa Saldaña, quien acompañaba a la madre desde el inicio. Ella denunció que la gobernadora y la alcaldesa intervinieron para sustituirla por un abogado ligado al ayuntamiento. La madre declaró como testigo protegido. El juez confirmó lo que ya olía a horror. Intentaron ocultar el cuerpo y el niño llevaba días sin vida cuando lo hallaron. Se fijó un plazo de 3 meses para el cierre de investigación. Todo por 1,000 pesos. 1,000. Así de barata la vida cuando la impunidad lo permite. La señora Marcelina Noemí, madre del pequeño Fernandito, nos dio a conocer ante los medios de comunicación que fue sobre todo amenazas por parte de las autoridades de género que eran los encargados de su custodia y escolta para llevar a juzgar. Sin embargo, eso la motivó que de manera repentina cambiara de defensa jurídica. ¿Qué fue lo que le motivó a que cambiara de abogados en ese momento? Fue la amenaza de la policía de género. Los policías la amenazaron. Ajá. ¿Qué le dijeron? Que si yo no cambiaba de abogado, o sea que iba a pasar algo con mi familia. Y por eso
cambiaste de abogado. Ajá. Sí, esto yo cambié a buscarlo igual. ¿Sigues teniendo miedo de los policías? Sí, un poco. ¿De la familia de los detenidos? Igual. También. Ajá. O sea, vives con temor. Ajá, o sea, vivo por temor a que mi familia pase a... Bueno, a mi hermano. ¿Qué le pides a las autoridades? Que te haga justicia. Pues es el llamado sobre todo de la señora Marcelina Noemí, que pide sobre todo justicia por la muerte del pequeño Fernandito. Y bueno, ahora de nueva cuenta retomó el equipo jurídico de la abogada Fabiola Villa y su equipo de abogados este caso para que no quede impune. W Radio, Víctor Sandoval. El caso de Dulce. Por cierto, en el municipio de Chalco, en el Estado de México, una menor de 12 años, identificada como Dulce, fue asesinada cuando hombres armados fueron a cobrar una deuda a su casa. En Chalco, Estado de México, la madrugada del 8 de agosto se rompió cualquier ilusión de seguridad que pudiera quedarle a una familia. Dulce, una niña de apenas 12 años, estaba en su casa, un lugar que debería ser el refugio más seguro, cuando el peligro tocó la puerta y o más bien, la derribó. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando hombres armados irrumpieron en la vivienda. No buscaban robar, no buscaban dinero en ese momento. Tenían un objetivo claro. Avanzaron hasta la habitación donde Dulce dormía y le dispararon a quemarropa. La bala impactó en su cabeza. No hubo oportunidad de correr, ni de pedir ayuda. Solo un silencio brutal que quedó después del estampido. Su madre, desesperada, la llevó al hospital todavía con un hilo de vida. Pero las horas fueron una agonía, y al amanecer, la noticia se volvió definitiva. Dulce había muerto. El asesinato no fue un hecho aislado. Todo apunta a que el ataque estuvo ligado a una deuda que tenía la familia. No era un asalto improvisado, era un mensaje. Si no pagas, no solo te amenazan a ti, pueden cobrar la deuda con la vida de tus hijos. Los vecinos dicen que no escucharon mucho más que los disparos, pero las autoridades confirman que la entrada fue violenta y que quienes lo hicieron sabían exactamente a quién buscaban. El miedo creció como plaga en la colonia. Si pudieron entrar así, si pudieron matar a una niña en su cama, entonces nadie está a salvo. Mientras terminaba de editar esta parte, comenzaron a circular las primeras versiones de los hechos. De acuerdo con el secretario de Seguridad, la niña vivía con sus abuelos y su madre. La madre se dedicaba a vender dulces cerca de una primaria, mientras que su pareja sentimental estaba involucrada en actividades de narcomenudeo y, presuntamente, tenía deudas pendientes. Los sicarios lo buscaban a él directamente. Sin embargo, al lograr escapar, los atacantes ingresaron a la vivienda y dispararon contra la niña, quien en ese momento se encontraba dormida. ¿Cuánto vale una vida en México? Me acaba Denuncia de golpear falsa. en la cara, tengo golpes en el labio, tengo igual acá en la cara, me golpeó con puño. En Campeche, el caso de Negro Irradiadores es ahora un rompecráneos de versiones enfrentadas. Edwina Alfaro Mejía había denunciado agresiones por parte de José Luis C.M., el dueño del taller. Según ella, fue golpeada en la cara durante un incidente en su propio trabajo, sin que nadie interviniera, incluida la policía. Mi nombre es Edwina Alfaro Mejía. El dueño del taller CLA Mecánica Integral en la avenida Cuauhtémoc, que es José Luis Casantamay, me acaba de golpear en la cara. Tengo golpes en el labio, tengo igual acá en la cara, me golpeó con puño. Tengo lastimadas aquí también. Tengo golpes en la mano y toda mi ropa me arrastró en todo el taller. Venía tomado, tiene antecedentes de golpes, tiene de antecedentes en la fiscalía, él roba vehículos. Tiene antecedentes de que me ha golpeado múltiples veces. Najain anteriormente me había sacado sangre de la nariz, de la cara. O sea, de verdad, los mecánicos estaban dentro del taller y no puede ser que ninguno de los mecánicos me haya podido auxiliar. ¿Qué hubieran hecho si me hubiera matado ahí dentro? Nadie iba a hacer nada. Yo tuve que llamar a la policía. Así que... En un arranque usted se subió a su vehículo y impactado. Y en un arranque yo estaba muy nerviosa, agarré mi vehículo blanco y como no supe manejar, yo me estrellé contra la pared de su negocio. Y ahorita acaba de llegar su mamá, la señora se llama María Josefina Tamay, y me vino a agredir. Están los reporteros y la policía de evidencia. Amenazó con golpear el carro de mi mamá, con destrozar mi camioneta, y me empezó a insultar y atacar en vía pública. ¿Cómo se llama? Y también este señor, el jefe, el dueño, José Luis Casantamay, está
está hablando con todos sus mecánicos y con su socio de que me van a inventar un intento de homicidio. ¿Qué va a proceder? ¿Usted va Yo voy a proceder ahorita a la Fiscalía de la Mujer. De hecho, antier me habló la Fiscalía de la Mujer. Tengo los mensajes en mi WhatsApp donde me están citando cada mes a que yo continúe la carpeta de investigación que tengo contra este hombre llamado José Luis Casantamay. Yo hago responsable a José Luis Casantamay de cualquier cosa que me haga y a María Josefina Tamay ya también. Pero el caso dio un vuelco con la circulación de un video donde se ve a Edwina agrediéndolo a él, blandiendo algo parecido a un palo, golpeándolo, insultándolo, jalándole el cabello, mientras la camioneta del taller era dañada. Un testigo dentro de ese entorno, la esposa de un socio, entró en escena. Dijo que Edwina debería estar en un psiquiátrico, alegando que sus acciones estaban más allá de lo racional y que esa violencia no era espontánea sino parte de un patrón. Las redes locales se incendiaron. Algunos defienden que el vídeo es parte de una cadena de provocaciones, una respuesta visceral a violencia previa. Otros creen que el clip expone una verdad distinta a la que su denuncia contaba. En medio, la realidad se desdibuja, y la víctima ya no se distingue del agresor. Las autoridades, mientras tanto, tienen el trabajo sucio de desenmarañar esta maraña. Revisar la denuncia original, el vídeo, los testimonios, incluso la apreciación sobre su estabilidad emocional. No hay certeza de quién comenzó la escalada, ni de cómo terminará el episodio. El caso pasó de ser un simple enfrentamiento en un taller, a una disputa de percepciones, donde la violencia ya no tiene una única mano culpable, y donde hasta la mente de Edwina se pone en duda. Caso Claudia Uruchurtu. La noche del 26 de marzo de 2021 quedó marcada en Nochixtlán. Después de una tensa protesta frente al Palacio Municipal, la activista Claudia Uruchurtu decidió retirarse. Caminaba cuando un hombre conocido como el Centinela, empleado de la alcaldesa Lizbeth Victoria Huerta, la siguió de cerca. En cuestión de segundos, una camioneta roja emergió de la penumbra. Sus ocupantes, allegados a la munícipe, cercaron a Claudia. El vehículo aceleró y una patrulla municipal, en lugar de perseguirlos, se sumó al operativo, asegurándose de que el secuestro quedara impune. Desde entonces, nadie volvió a ver a Claudia. Claudia Uruchurtu era una luchadora incansable contra la corrupción local. Tras curarse de un cáncer, se estableció en su pueblo natal para denunciar las irregularidades de la administración de Lizbeth Huerta del partido de Morena. Denunció compras fantasma y desvíos millonarios. Aquella noche, después de exigir justicia, fue privada de su libertad por los mismos que ella señalaba. Las investigaciones revelaron con rapidez que no fue un crimen aislado, 5 personas fueron arrestadas en las semanas siguientes. Entre ellas estuvo la propia exalcaldesa de Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, junto con su escolta personal Juan Antonio alias el Centinela y su asesor jurídico, además de otros 2 cómplices, apodados el Colas y Nelci. Todos ellos enfrentaron cargos de desaparición forzada. Al amanecer del 27 de marzo de 2021, la noticia trágica corrió de boca en boca. La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas difundió que un cuerpo sin vida había aparecido en San Pedro Coaxcaltepec Cántaros, a unos 15 kilómetros de Nochixtlán. Autoridades comunitarias lo habían descubierto y marcharon a dar parte a la fiscalía. Al regresar, el cadáver se había esfumado. Solo quedó en el lugar una llave de Claudia. El hallazgo provisional y su repentina desaparición dejaron claro que los perpetradores conocían demasiado bien la región, y buscaron enterrar toda pista del crimen. En diciembre de 2022 una jueza de la Mixteca dictó fallo condenatorio contra los 4 principales acusados: Lizbeth Huerta, Juan Hernández, el Centinela, Nelci Vázquez y Rolando Aquino. Todos ellos fueron hallados culpables, aunque las penas resultaron paradójicas. Juan Hernández, considerado autor material del secuestro, recibió 60 años de prisión. Nelci Vázquez y Rolando Aquino fueron sentenciados a 40 años cada uno. Lizbeth Huerta, en cambio, vio cómo su imputación original por desaparición forzada fue reclasificada a un delito menor. Inicialmente se le impuso una condena ridícula de 4 años y 2 meses por obstrucción a la justicia.
Poco después, una instancia judicial superior redujo aún más la pena a apenas 3 años y 7 meses, lo cual le permitió salir libre al cumplir ese lapso. Para la familia Uruchurtu fue otro golpe de realidad. La exalcaldesa acusada del crimen apenas pisaría la cárcel y, tras casi 4 años presa, recuperó su libertad en diciembre de 2024. Mientras se dirimía su juicio, las revelaciones sobre el saqueo al erario continuaban. En julio de 2025 se dio a conocer el resultado de una auditoría especial. Lisbeth Huerta había desviado 8.795.000 pesos del presupuesto municipal apenas en su primer semestre de gobierno, diciembre 2019-mayo 2021. Aquello equivalía al 80% del dinero ejercido en ese periodo. La revisión detalló compras y servicios simulados. Equipos de cómputo, mobiliario, uniformes, gasolina, publicidad e incluso motocicletas que jamás aparecieron. Se descubrió que la exalcaldesa pagó el salario de su propia hermana y de supuestos asesores jurídicos cuyos expedientes jamás existieron. Estos hallazgos confirman que el entramado criminal se sostenía con la contabilidad alterada, y que Claudia Uruchurtu había denunciado verdades vitales antes de desaparecer. A medida que transcurrieron los años, la lucha por la verdad dejó de ser solo un reclamo familiar y se volvió un símbolo de la impunidad estructural. La Comisión Nacional de Búsqueda reiteró recientemente que el cuerpo de Claudia fue encontrado y luego ocultado. La justicia formal permitió que su presunta asesina continuara libre. Y los municipios de Nochixtlán aún sufren las consecuencias del escandaloso desfalco público. Lo único claro en esta crónica turbia es la innegable sombra que proyecta la corrupción. Una activista desaparecida, una alcaldesa cacareada como precursora del cambio, y un pueblo que demanda respuestas en medio de la noche más cerrada. El trágico hecho ocurrió la noche del 12 de agosto de 2025 en la comunidad de Buenavista, municipio de Tarandacuao, Guanajuato. Según los reportes oficiales, el agresor identificado como Daniel N. llegó alcoholizado al domicilio familiar y comenzó una discusión con su pareja, Betsy Mariza N. En medio de la pelea, el hombre atacó con un machete a su esposa, golpeándola en la cabeza, y también agredió a su hijo de 9 años, Santiago N. El menor recibió un machetazo en el abdomen que le causó una herida penetrante grave. Tras el ataque, los vecinos escucharon los gritos y reportaron el hecho a las autoridades. Tanto Santiago como su madre fueron trasladados al Hospital General de Acámbaro. Sin embargo, el niño falleció horas después debido a la gravedad de sus lesiones. La madre quedó internada en estado crítico con una lesión en la cabeza el 12 de agosto en la noche. Daniel N., en presunto estado de ebriedad, agrede con machete a su pareja y a su hijo dentro de la vivienda familiar en Buenavista, Tarandacuao. El menor, Santiago N., recibe un corte grave en el abdomen. La madre resulta herida en la cabeza. El 13 de agosto. Trasladan a Santiago al hospital, pero el niño fallece la mañana siguiente. La madre continúa hospitalizada en estado grave. Inmediatamente después, el agresor huye de la escena. Las autoridades abrieron una carpeta de investigación para dar con él. Vecinos y familiares exigen justicia y alertan sobre la violencia intrafamiliar en la zona el 16 de agosto. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informa que Daniel N. ha sido detenido en Tarandacuao por su probable responsabilidad en el homicidio de su hijo y la tentativa de feminicidio contra la madre. Tras el crimen, el padre de Santiago permaneció prófugo varios días. Inicialmente no había información clara sobre su paradero, lo que generó indignación en la comunidad local. La Fiscalía Estatal emitió un comunicado confirmando su detención y acusándolo formalmente del homicidio en razón de parentesco, por matar a su hijo, y de tentativa de feminicidio, por lesionar a la madre. Por su parte, reportes periodísticos indican que agentes de seguridad lo ubicaron durante rondines de vigilancia y lo entregaron a las autoridades correspondientes para su proceso legal. Con la detención del presunto agresor, la investigación continúa abierta. La comunidad mantiene el reclamo de justicia, y familiares han velado al menor tras su fallecimiento. Según el testimonio del párroco local, el niño de 9 años que recientemente había hecho su primera comunión fue despedido con una ceremonia luctuosa en la comunidad.
caso Alma Elena. Alma Elena Sánchez Marcelo era una joven de 30 años originaria de Chiapas que llegó a la Ciudad de México en junio de 2025 contratada para trabajar en la construcción. El 14 de agosto de 2025 la Fiscalía CDMX localizó su cuerpo oculto entre dos muros en una obra en la colonia Narvarte Oriente, Alcaldía Benito Juárez. El cadáver estaba emparedado, cubierto de cemento fresco, cal y varillas, y la Fiscalía confirmó que la muerte habría ocurrido de manera violenta. En la inspección participaron peritos criminalistas, policías de investigación, bomberos y un binomio canino que descubrió la sección de pared con cemento reciente donde estaba el cuerpo. Según las autoridades, Alma Elena fue vista por última vez el 15 de junio en la alcaldía Venustiano Carranza y su familia finalmente reportó la desaparición el 7 de agosto. Esa denuncia tardía más de 20 días después del último contacto se debió a que su pareja sentimental, identificada como Antonio N., vigilante de la obra, había dicho a los parientes que Alma se había regresado a Chiapas, una versión que retrasó la alerta. Antonio N. nunca volvió a presentarse ante la familia tras la desaparición, por lo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lo señaló de inmediato como el principal sospechoso del feminicidio. Los informes confirman que Antonio N. quedó identificado por los peritos como el presunto responsable y la Fiscalía desplegó un operativo para encontrarlo. El cuerpo de Alma Elena presentaba múltiples lesiones y signos claros de agresión física. Al extraerlo, los especialistas encontraron que además de estar emparedado con cemento y varillas, el cadáver mostraba huellas de golpes. En consecuencia, el caso se maneja bajo protocolo de feminicidio. La familia confirmó su identidad mediante fotos y colabora con el proceso de identificación genética que realiza la Comisión Nacional de Búsqueda. No se ha informado de denuncias previas que Alma Elena hubiera interpuesto contra Antonio N., al menos nada consta en los registros públicos consultados. Hasta ahora Antonio N. permanece prófugo y no se ha reportado su detención ni confesión alguna. La Fiscalía indicó que ya tiene identificación de este hombre como involucrado y continúa con la búsqueda para presentarlo ante la justicia. A su vez, la investigación avanza con perspectiva de género. La FGJ-CDMX aseguró que integra la carpeta bajo el protocolo de feminicidio. Colectivos de víctimas y vecinos han exigido justicia para Alma Elena, y las autoridades han reiterado su compromiso de agotar todas las diligencias y esclarecer el caso. Se lo dije, ¿no? Esta vida y no chingaderas es el infierno, mi Benny. En otras cosas, hombres armados atacaron a balazos a los asistentes de una fiesta patronal en San Miguel de Allende, en Guanajuato. La balacera, ocurrida durante los primeros minutos de ayer, dejó 3 muertos y 16 lesionados, entre ellos un menor de edad. ¿Un promedio de Morena? Voy a dar ¿Un promedio de Morena? Sí. Pues usted es una servidora pública para todo el pueblo, no para Morena. Pero tengo la libertad de elegir. Entonces, yo tengo mi medio, entonces usted nos da una crónica que solamente da entrevistas a los puros de Morena. Y esto pasó afuera del Estadio Cuauhtémoc en Puebla, una balacera minutos antes de que arrancara un partido de fútbol.